saluda Melissa Valerio. Qué gusto acompañarlo en su programa Conversamos, en donde hablamos de temas de actualidad que a todos nos atañen de una manera más amena, durante más tiempo, para que usted se pueda informar de temas de actualidad nacional. Tenemos temas nacionales, internacionales, deportivos y mucho más, para que usted también tenga esa oportunidad de conocer un poquito más de qué pasa en Costa Rica, en el mundo. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo un invitado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Me acompaña el doctor Elvis Delgado, quien es de la subárea de vigilancia epidemiológica, para hablar un poquito sobre el tema de vacunación, de la importancia de vacunarnos, tanto niños como adultos, cómo van esas campañas que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social, porque efectivamente entre más personas hayan vacunadas, menor es la posibilidad de que haya brotes de ciertas enfermedades y bueno, la salud es una sola y tenemos que cuidarla. Así que muchas gracias por acompañarnos, don Elvis. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, realmente muy importante conversar de este tema. Y es que es importante para iniciar hacer como un contexto de cuál es la situación de la vacunación de Costa Rica con respecto a la región, porque a veces subestimamos el trabajo que hacen las autoridades de salud. Sin embargo, Costa Rica hace un muy buen trabajo en temas de vacunación si nos comparamos con otros países de la región. Claro que sí, eso que usted acaba de mencionar es importantísimo para ponernos en contexto. Vamos a mirar hacia atrás. Pongámonos en noviembre del 2019. Justo cuando ya se dio la alerta de pandemia y todo. ¿Cómo estábamos en ese momento? Costa Rica a la cabeza, ¿verdad? Como siempre, más bien a nivel de la región, con esquemas de cobertura muy altos, con un gran servicio de vacunación, un gran esquema que hay que realmente es de punta, por así decirlo. Viene la pandemia, ¿verdad? Y los países han ido en un proceso de recesión. Realmente por todo el fenómeno que se dio, ¿verdad?, con la pandemia. Entonces, que la gente, por ejemplo, le da miedo salir a acudir a los centros de vacunación a sus niños. El fenómeno también de la restricción que hubo, ¿verdad?, y todo este tipo de cosas, y las personas que le da miedo enfermar. Entonces, ya en ese contexto, obviamente, cuando al día de hoy, uno da una mirada a nivel de la región y los países tienen coberturas muy bajas, Melissa. O sea, lo importante acá es que nosotros hacemos un análisis, ¿verdad?, de todo ese proceso y vemos que Costa Rica realmente está manejando coberturas muy buenas. Porque cuando, por ejemplo, nosotros vemos una pentavalente, digamos, de tercera dosis, ¿verdad?, que la cerramos a los 6 meses con los chicos de los 6 meses, vemos países a nivel de incluso la región centroamericana que tienen 70% de cobertura. Eso es muy bajo, muy bajo. Costa Rica, sí, ciertamente para estar en los estándares y, por así decirlo, proteger a la población, tenemos que estar siempre por encima del 95%. Costa Rica baja un poquito sus índices, pero realmente no es como podríamos hablarlo desde ese punto de vista un descalabro, sino que al final estamos 92% de cobertura, vean que entonces estamos bien y seguimos siendo un referente en la región con el tema de las coberturas de vacunación, porque pese a que más bien eso a nivel de la región ha impactado, nosotros seguimos igual, nos mantenemos, bajamos un poquito porque era de esperar, ¿verdad? Y parte de los análisis incluso que está haciendo a nivel de todos los países también es, o sea, la revisión de temas y revitalizar nuevamente los programas de inmunización posterior a la pandemia. ¿Por qué? Porque las enfermedades inmunoprevenibles no esperan, o no quiere decir que se quedaron ahí como diríamos tal vez los chiquillos, ¿verdad?, como que se quedaran congeladas y mientras el COVID seguía haciendo de las suyas. No, siguió circulando en el mundo siguió circulando sarampión, difteria, tosferina, polio, rabia, papiloma, virus de papiloma humano, o sea, siguieron circulando. Entonces, en ese contexto, nosotros ya, digamos que de aquí en adelante, ¿qué nos toca? Revitalizar los programas, fortalecerlos. Precisamente, más bien en el mes de noviembre, a nivel de la institución, vamos a tener un foro de vacunación que se va a llamar La vacunación en Costa Rica, retos, oportunidades con una visión a futuro. ¿Por qué? Porque ya hubo ese antes y ahora estamos un después, y ahorita estamos ya en este proceso de revitalizar los programas. Los países que están haciendo a nivel de la región, revisando, por ejemplo, sus impactos en cobertura, sabiendo que sigue la circulación, por ejemplo, sarampión, países como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, que tienen casos, y digamos muy claramente, o sea, de aquí viaja gente a los Estados Unidos, ¿verdad? Vienen estadounidenses acá al país, y eso podría haber un peligro, incluso una reinserción de enfermedad que nosotros realmente siempre hemos controlado y tenemos muy altas coberturas, ¿verdad? Entonces, en esa vigilancia
se revisa todo eso. Sin embargo, como les reitero, aquí es ya hora de aquí en adelante revitalizar los programas, volver a ese 95% de cobertura que es lo que nos garantiza un país libre de enfermedades inmunoprevenibles, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, igual otro tema de agenda y que es muy importante también, más bien para que la población lo conozca, que están haciendo los países, la revisión también de la dosis cero, porque a nivel digamos, de Costa Rica, nosotros realmente llegamos a todos los rincones del país con la vacuna. Zonas indígenas. Se toman helicópteros, los compañeros van y se internan en la zona indígena 3, 4 días y llevan sus termos y preparan las vacunas y vacunan a la población indígena. Población migrante, que es un fenómeno que se está dando muchísimo y que lo sabemos, ¿verdad? Entonces hay que cuidar precisamente porque ese corredor, digamos, de migración puede ser muy importante y la reintroducción de una enfermedad que tal vez hace tiempo tenemos controlada. ¿Qué más? Bueno, entonces en esos hay países, por ejemplo, que tienen hasta 70.000 niños que ni siquiera tienen una dosis en su esquema de vacunación. Costa Rica es lo que hemos venido trabajando para que más bien toda la población, los nicaragüenses, por ejemplo, que vienen, ¿verdad?, también tengan sus esquemas completos. Los venezolanos que van de paso y tener altas coberturas que nos permita y nos garantice que no vuelva a haber una enfermedad, tal vez, por ejemplo, como sarampión, como polio, como tosferina, que se reinserten nuevamente, un ejemplo, a afectar a niños, a población adulta incluso, ¿verdad? Entonces, realmente estamos en todo un proceso de apoyo, de fortalecimiento en lo que es vacunación, como te digo, de ese después, o sea, ese antes y después, ¿verdad?, que tenemos actualmente. De hecho, digamos, yo tengo 2 niñas, una de 1 año y una de 5 años. Hace poco se me enfermaron y no pude llevarlas a una vacuna, ¿verdad? Y me llamaron de la caja a decir, ya a las niñas les toca las vacunas, porque coincidían creo que la de 4 años y el año de mi hija coincidían, ¿verdad? Y no ha traído a sus hijas. Bueno, ya después las llevé, evidentemente. Entonces, ese trabajo también de 1 a 1, para que cada persona, cada familia tenga esa protección. Claro, de hecho, vamos a ver, yo siempre lo he dicho en los diferentes espacios, Costa Rica no tiene ejército, pero tiene un ejército de vacunadores, ¿verdad? Y ese es donde resalto aquí el espacio, la labor que hace el personal de salud en el día a día, en la vacunación del día a día, ir a buscar a ese niño, como decimos nosotros, llamarlo, darle ese seguimiento. Hoy por hoy contamos con un sistema de información de vacunas, ¿verdad?, el SIVA, que nos permite darle mayor trazabilidad y no perder ese niño, no perder esa dosis. Una vacuna que dejemos de poner, Melissa, puede ser el riesgo, de una morbilidad de ese niño y peor aún la muerte de ese niño o la muerte de esa persona, ¿verdad? Entonces, el tema de la inmunización es, como te digo, es volver a fortalecerlo, salir adelante. El personal de salud juega un papel vital, importante en ese seguimiento, en ese curso de la vida de la vacuna como tal, ¿verdad? Entonces, eso que usted menciona, claro, es un seguimiento que se le da, es una vigilancia, por así decirlo, ¿verdad?, de que aquella mamá, por olvido o por situaciones a veces ajenas, ¿verdad?, no lleve a ese niño al centro de salud y más bien lo esté exponiendo, ¿verdad?, a que un ejemplo se enferme con algo que perfectamente podemos prevenir. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero yo quería que quedara para que la gente que esté en casa a través de Canal 3 y de Radio Nacional sepa, porque en días atrás entrevistamos al director del Hospital de Niños, a don Carlos Jiménez, y decía que las muertes de este año de menores han sido la mayoría por enfermedades que se podían prevenir con una vacuna, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro y al venir de la pausa hablaremos de eso, pero quédese con nosotros acá en el programa Conversamos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña el doctor Elvis Delgado, quien es de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y hemos venido hablando de la importancia de la vacunación, de ese trabajo que realiza la Caja Costarricense del Seguro Social, esa búsqueda de brazos para que cada vez más personas reciban esa inmunización y haya un riesgo menor a morir. Y es que la tecnología ha traído muchas cosas buenas, pero también el Internet
ha hecho que mucha información falsa se difunda en redes sociales, doctor, y muchas de esas ha sido contra la vacunación, esos llamados antivacunas, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo han visto también, en la disminución también puede ser incluso de estas cifras, ¿verdad? De esa desinformación que ha existido, pero veíamos o escuchábamos lo que yo decía antes de la pausa, que decía el doctor Jiménez, que la mayoría de muertes de niños este año en el Hospital de Niños por muertes respiratorias tenían que ver con enfermedades que tenían una vacuna que se podía prevenir. Entonces, ¿qué mensaje más fuerte, verdad, nos deja eso? Claro que sí. Vamos a ver. La tendencia de los grupos antivacunas no es algo incluso que ni siquiera es de esta región. Esto es más vino de Europa, ¿verdad? Y todo este tema. Y obviamente pues la pandemia nos trajo cosas buenas, pero también nos trajo cosas malas. La desinformación se combate precisamente con información. Y el personal de salud en cada rincón de este país está comprometido precisamente a brindarle la información al papá de lo que se le está aplicando al niño, ¿verdad? Entonces, ¿eso para qué? Para que le garantice justamente y el papá esté tranquilo y también se pueda cumplir con los esquemas de vacunas como corresponde. Vuelvo al mismo punto y tal vez retrocedo un poquito. Por ejemplo, sarampión. Sarampión es una enfermedad que sigue circulando y está en la región. Y en cualquier momento podríamos tener un caso de niños, por ejemplo, que no están accediendo a la vacunación. Entonces, ahí es el mensaje importante y lo que dice el doctor Jiménez, ¿verdad? El Hospital de Niños es cierto. O sea, nosotros ahorita estamos terminando una campaña, por ejemplo, con influenza y le ofrecemos la vacunación de influenza ¿cómo se llama? A los niños mayores de 6 meses, e incluso durante todo ese periodo de vida hasta los 8 años que le ofrecemos absolutamente todos. Los virus respiratorios tienen su particularidad y una cosa importante es que hoy por hoy está enfermando a una gran población de niños y nos están saturando servicios. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Como con estas últimas informaciones en la vigilancia epidemiológica de virus respiratorios. Efectivamente, tenemos vacuna para contrarrestar eso. Vacuna de influenza. Es lamentable ver cómo la cobertura en niños ha estado baja. No ha tenido una muy buena aceptación cuando el personal de salud le ha explicado muy bien a la mamá y al papá diciéndole lo que le estamos poniendo es influenza. Es una vacuna que lo va a proteger contra 4 serotipos de virus respiratorios que causan morbilidad y mortalidad. Porque generalmente virus respiratorios hay muchos, ¿verdad? Hay virus sincicial, hay virus para influenza, adenovirus, rinovirus, pero también tenemos virus de influenza que son mortales. Y de ahí es el mensaje que siempre tratamos de llevarle a los padres, ¿verdad? Esa concientización. Muchas veces incluso que ha venido pasando también, que si el niño está enfermo, entonces no lo mande a la escuela. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es más bien, como decimos, ¿verdad? Va a ser un reguerito ahí más bien de virus con sus compañeritos, ¿verdad? Y si hay un niño que tenga factores de riesgo asociados, o sea, que tenga algún ejemplo, un problema cardiópata, por ejemplo, o que sea asmático, eso asocia o tiene mayor el riesgo de enfermar gravemente por enfermedades tipo influenza. Entonces, el mensaje ha sido muy claro, ¿verdad? Las autoridades hemos trabajado precisamente en la institución en un mensaje claro a la población. La vacunación es importante. Nosotros siempre tenemos ese lema, vacunar es un acto de amor. Realmente. Las vacunas son seguras. Nosotros las compramos por el fondo rotatorio, que son vacunas meramente precalificadas. Todo ese tipo de información incluso está a la mano para que la persona pueda consultarla con el personal de salud y se sienta en confianza que lo que se le está aplicando al niño es una vacuna que le va a garantizar protección. Igualmente el mensaje va para los adultos, ¿verdad? También, porque es una población muy importante y vamos a irnos al otro extremo de la vida, por ejemplo, nuestros adultos mayores, que también tenemos una oferta de vacunas, ¿verdad? Vacuna antineumocóxica 23, la vacuna del tétano, la vacuna de influenza, que también garantiza que en el otro extremo de la vida también tengamos esa protección, ¿verdad? Y ni qué decir al personal de salud que también le ofrecemos, a los estudiantes de ciencias de la salud, ¿verdad? Que están haciendo sus campos clínicos para que lleven protección también, se protejan ellos y protejan también a las personas que nos rodean y a las que amamos, ¿verdad, Melissa? Otra vacuna que también se ha quedado un poco rezagada, me parece a mí, y si no me corregirá usted, es la del virus de papiloma que se le pone a las niñas, ¿verdad? Porque la pandemia, la virtualidad alejó a las niñas de los centros educativos, que era donde se aplicaba
aplicaba estas dosis. Entonces, ¿cómo les ha ido en ese trabajo de reaplicar o buscar esos públicos que se quedan un poco rezagados? Correcto, eso nosotros le llamamos trabajo escolar. Digamos que es una estrategia que tenemos de poder captar, pero no solo fue con papiloma, sino también lo hemos visto con sarampión. Que la segunda dosis se nos ha quedado rezagados. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, que tenemos un bolsón de susceptibles importante y el otro año, o aprovecho el espacio, el otro año 2024 venimos con campaña de sarampión a nivel de país. Y el mensaje va para precisamente todos esos padres, ¿verdad?, para que más bien, una vez que ya vean a través de los medios en el 2024 esa campaña activa, más bien, ¿verdad?, nos permitan entrar a las escuelas, nos permitan en el casa a casa, lleven a sus niños a vacunar. Entonces ya de mano tiro, como dicen el comercial, el mensaje de esa campaña que vamos a tener en el 2024 y esperamos más bien el espacio acá para poder venir a hablar de esa campaña y poder proteger a los niños. ¿Por qué? Porque precisamente eso es uno de los golpes de la pandemia, ¿verdad? Esa vacunación, esa estrategia precisamente en el campo escolar, donde también papiloma obviamente se ve afectado. No tenemos coberturas tan altas, nos cuesta un poquito el tema de la consecución de la segunda dosis, que es muy importante porque es la que viene a ser como ese booster. O sea, si la niña se le pone papiloma en la primera, hay que ponerle la segunda, porque la segunda es la que viene como a reforzar precisamente eso y la va a proteger a futuro precisamente contra varios serotipos ¿verdad?, de virus de papiloma humano, que más bien son los que son factores de riesgo y que pueden producir cáncer cervicuterino más adelante en esa niña. Entonces, estamos fortaleciendo también la estrategia de trabajo escolar. El personal está yendo a las escuelas, asiste, busca los libritos, la parte del registro de la vacuna, aplicarle la vacuna a las niñas y a los niños, en este caso, como te digo, con sarampión. En el escenario escolar le aplicamos sarampión, tétano, el refuerzo de los 10 años y vacuna de papiloma a las niñas de 10 años en este país. Doctor, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial, pero antes de irnos quiero también volver a antojar a las personas que nos están siguiendo y hablar un poquito sobre el tema de qué pasa si no nos vacunamos. O sea, ¿cuál es ese riesgo extremo que creo que debemos recordar para que quienes no se han vacunado o tengan pendientes de vacunas puedan ir a realizarlo? Vamos a hacer una pausa, pero ya venimos con más. Continuamos acá en el programa Conversemos. Este último bloque hemos venido hablando de vacunación con el doctor Elvis Delgado de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja de Seguro Social. Y bueno, hemos venido hablando de las ventajas de vacunarse, de la necesidad de vacunarse, pero hay personas que definitivamente no se vacunan, no quieren vacunarse. Entonces sería importante recordar cuáles son esos riesgos extremos o fatales de esas personas que no se vacunan, doctor. Vamos a ver, es muy claro. O sea, si una persona no se vacuna, está súper expuesta a un montón de enfermedades inmunoprevenibles, le llamamos. ¿Por qué inmunoprevenibles? Bueno, porque son enfermedades que se pueden prevenir precisamente a través de una vacunación. Sarampión, por ejemplo. Vuelvo y repito otra vez con el tema con sarampión. Una enfermedad inmunoprevenible que se aplica en el esquema a los 15 meses y luego ahorita se aplica a los 4 años y estamos cerrando una cohorte de 7 años en escenario escolar. Si un chico no tiene esa vacuna, le va a dar sarampión y le va a dar de forma muy fuerte, probablemente pudiendo causarle, ¿verdad?, daños irreversibles en el tema de la morbilidad. Ahora, si no es tratada a tiempo, incluso puede causar mortalidad. Hay niños que mueren por sarampión a estas alturas, en este siglo, ¿verdad? Uno no creería. Que uno no creería, pero hay niños que mueren en el mundo por enfermedades. Y como te digo, vamos a ver, Costa Rica tiene un esquema muy completo, tiene un esquema accesible a toda la población. Y uno no pudiese pensar a estas alturas gente que uno diga, no voy a vacunar porque no quiero. Si incluso está la ley, más bien la ley 8111, ¿verdad?, que dice, y más bien está la obligatoriedad de los padres de vacunar a los niños, ¿verdad?, con enfermedades, como te digo, contra sarampión, difteria, tétanos, tosferina, papilomavirus, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, los daños, las secuelas, por ejemplo, en poliomielitis,
¿verdad? Que uno lo puede observar a través de diferentes imágenes y la gente hoy por hoy se informa a través se informa y se podría desinformar, pero digamos se informa, ¿verdad? Y puede buscar un ejemplo las secuelas de poliomielitis. O sea, una enfermedad paralítica que puede dejar, claro que sí, que puede dejar totalmente, ni qué decir la tosferina en niños, que principalmente tiene una muy alta mortalidad en niños neonatos, o sea, niños que ni siquiera han cumplido un mes de vida. Entonces uno dice, las ansias, por ejemplo, en el caso de las mujeres, esperar al niño durante toda esa etapa, todo ese proceso, no vacunarlo, ¿verdad? O la mamá que no se vacunó en el embarazo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a través de la TDAP, a través de los anticuerpos maternos, ¿verdad? Le da una protección cuando el niño viene al mundo. Y entonces, en ese caso, viene un niño desprotegido, ¿verdad? Puede enfermar por tosferina, lo que eso conlleva, un cuadro bastante severo y nada bonito de ver, por ejemplo, en las imágenes que se proyectan en algún momento, y fallece. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una muy alta mortalidad. Y así con cada una. Yo podría desgranar cada una de los eventos, de las enfermedades que protegemos y las vacunas que están disponibles a nivel del esquema de la caja. Y uno diría, de verdad que la respuesta en este país siempre ha sido muy buena hacia la vacunación, pero necesitamos fortalecerla. No tenemos que ir en retroceso, al contrario, tenemos que decirle, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que Costa Rica puede tener coberturas del 95, 96, 97%, 98%, incluso hasta el 100% podríamos llegar. Pero también nosotros es importante que los demás países también levanten sus coberturas precisamente para poder erradicar, ¿por qué no?, enfermedades y seguir libres de enfermedades. La polio, recordemos que desde el 2004 no hay poliomielitis en la región de las Américas. O sea, ya vamos a cumplir 20 años de estar erradicado, de eliminado la poliomielitis. Hay enfermedades como la viruela, que sí se erradicó, ¿verdad? El sarampión, controlada. Y vea usted que después, con un tiempo, otra vez volvemos a tener casos de sarampión en la región, ¿verdad? Entonces, ahora la vigilancia se da y precisamente basado en todos los países de estar vigilando, ¿verdad?, que enfermedades no vuelvan a llegar o vuelvan a causar esas secuelas que tienen. Realmente es muy doloroso. Y el mensaje final es que siempre importante para los padres revisar esos esquemas en los libritos de vacunas, ¿verdad? Siempre estar pendiente también. El personal de salud también le puede brindar toda la información de los esquemas, realmente lo que le corresponde, la edad, la dosis, etcétera. Y seguir en esta lucha contra una serie de enfermedades que podrían causar muerte, secuelas para toda la vida. Entonces, el mensaje de nosotros siempre es claro. Y con esto, ¿verdad?, ya más bien para terminar este espacio, siempre decimos, vacunar es un acto de amor que precisamente los padres le dan a sus hijos y, ¿por qué no?, nosotros mismos también le damos a los que amamos, porque el hecho de que yo me vacune, protejo a mis padres, protejo a mi familia, protejo a mis hijos, a mi entorno. Entonces siempre es importante estar inmunizado. Precisamente ese era el mensaje para terminar. No solamente los niños, los adultos también tenemos que responsabilizarnos y ver cuáles son esas vacunas necesarias también para poder regular salud. Exactamente, siempre brindar salud y, como te digo, si yo estoy vacunado, yo los protejo a todos ustedes. Si ustedes están vacunados, me protegen a mí. Entonces siempre es importante realmente, y como te digo, nosotros somos un país privilegiado, somos de verdad somos pioneros también en algunas cosas, ¿verdad? De la parte de la vacunación, en la parte de sistemas de información, vamos también a la vanguardia. La parte del esquema, tenemos un esquema robusto junto con otros países, por ejemplo, Chile, Panamá. Ahorita El Salvador viene también levantando su esquema de vacunas, con una introducción de varias vacunas en su esquema. Eso es muy bueno, porque realmente quiere decir que los países están invirtiendo en salud. Tener una población sana es, de verdad que eso es muy importante, y también pues realmente van a tener muy buenos indicadores a futuro, corto, mediano plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. A ustedes más bien por el espacio y de verdad que les agradezco. Y nos quedan pendientes otros temas que para otro conversamos. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos a través de esta pantalla de Canal 13 y también la Nacional 101.5 FM. Se despide Melissa Valerio. Que tengan un lindo día.